Sí. Ok. Sí. Entonces, la distribución de T es una distribución que vamos a estar utilizando muchísimo en estadística, ¿ok? La distribución de T es se parece mucho, su forma, estoy hablando nada más de la forma, se parece mucho a la distribución normal, porque también es una distribución que tiene una distribución, una forma acampanada, ¿ok? Y la vamos a estar utilizando para hacer comparación de parámetros, ¿ok? Siempre y cuando el tamaño de la muestra sea un tamaño sea un tamaño pequeño, ¿ok? Un tamaño de muestra pequeño. Nada más como un poquito de historia acerca de la distribución de T. Fue desarrollada por William Seeley Gosset en 1908. Él era un químico que trabajaba para la cervecería Guinness y que se encontraba haciendo controles de calidad para la cervecera. ¿Ok? Entonces, él desarrolló esta distribución para mantener los parámetros de calidad de la cerveza de una producción a la otra, ¿no? Que es lo que se busca para mantener un estándar de calidad. Sus trabajos acerca de la distribución de probabilidad y los trabajos de la media, acerca de los errores de la media, los iba a publicar en una revista, pero como estaba trabajando para cervecería, para una cervecera, no podía poner su nombre por los temas de confidencialidad, ¿ok? Entonces tuvo que utilizar un seudónimo para poder publicar su trabajo y su seudónimo que utilizó fue Student. Entonces todos los científicos empezaron a conocer la distribución como la distribución de Student y después la prueba de comparación de parámetros como la prueba T de Student. T porque ese es el nombre que le dio a la distribución y de Student porque pues, ese era el nombre del autor, ¿no? Siendo que el autor realmente debería de ser reconocido como Seeley, ¿no? O entonces podría haber sido realmente la distribución de Seeley o la distribución de Gosset o la distribución tal vez de William, pero todos la conocemos como Student porque ese era el seudónimo que utilizó para su publicación, ¿no? Y aquí está. Entonces, y básicamente lo que hace con esta distribución es hacer una comparación de parámetros cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño, ¿ok? Entonces, cuando tenemos poquitos datos, ¿cómo podemos hacer una comparación de parámetros? ¿Cuál sería un parámetro que podríamos estar comparando? Vamos a poner, por ejemplo, un promedio, ¿sí? Yo quiero saber si estoy hablando, no sé, del porcentaje de alcohol de una cerveza. No sé, la Guinness no saben cuánto alcohol tiene. ¿Tienen idea? No, ¿No? ¿No toman cerveza? ¿La qué? no La cerveza Guinness. Como un 18% de alcohol. No, eso es demasiado. 4.3. Sí, Más o menos debe ser como, vamos a suponer 4.5 o 5% de alcohol debería de tener más o menos. Pero bueno, yo lo que estoy buscando, obviamente, es que si estoy poniendo en mis botellas que tiene un 5% de alcohol, yo esperaría que todas las producciones tuvieran el mismo porcentaje de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, tengo que comparar los promedios de la producción a través del tiempo y eso lo puedo hacer a través de comparar los promedios y sus errores, más que nada los errores, y a través de una distribución de TDSTU. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, estas son algunas características de la distribución de TDStudent. De hecho, voy a cambiarle el nombre a la distribución,
al título de la diapositiva, porque no debe ser prueba TD Student, ¿no? Porque no, en realidad no estamos hablando de una prueba. Ahorita nada más estamos hablando de la distribución, ¿ok? Vamos a utilizar la distribución para realizar pruebas después, pero ahorita lo único que estamos hablando es de la distribución. Entonces, de entrada, pues es una distribución diferente a la distribución normal. ¿Sí? La distribución de Student es una campana que es un poquito más, es menos alta y es un poquito más ancha. ¿Ok? La distribución normal es una campana un poquito más alta y es un poco más angosta. La distribución normal utiliza los parámetros, has dicho, de media y varianza. Esos son los parámetros que van a formar la distribución normal. En el caso de la distribución de T, lo que va a utilizar van a ser grados de libertad. ¿Ok? Entonces, cada distribución de T va a estar denotado por un número de grados de libertad. ¿Ok? Después vamos a hablar de los grados de libertad. ¿Qué características tiene esta distribución? Bueno, tiene una media 0 y es simétrica respecto a su media. En ese sentido se parecería un poquito a la distribución normal estándar. ¿Ok? El área total bajo la curva es 1. Eso quiere decir que vamos a encontrar, y es simétrica. Eso quiere decir que tenemos 50% del lado izquierdo, 50% del lado derecho. ¿Sí? El parámetro que la define son los grados de libertad. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué son los grados de libertad? ¿Alguien ha escuchado eso? Eso tal vez lo vieron en la prepa. Como el pequeño margen de error que puede haber. Bueno, no error, sino como de variabilidad. Sí. ¿Cómo te apellidas, perdón? Ortega. Arturo, ¿verdad? Sí. Ok, ¿Itzel? Sí, son como datos que te puedes dar como, no sé, esa posibilidad de gastar, no sé, para estimar valores de parámetros. Ok, sí. ¿Cuántos valores te puedes gastar, por así decirlo? ¿De acuerdo? Caroline. Sí, como dice mi compañera, son la cantidad de datos que se utilizan para estimar los valores de los parámetros, ¿no? De una, no sé, una población o algo. De una prueba podría ser, sí. Ujú. Entonces, sí, de hecho es más o menos lo que están comentando. Los grados de libertad es básicamente cuántas preguntas le puedo hacer yo a mis datos sin tener que redundar. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy somero. Tienen 3 pelotitas, ¿ok? Una blanca, una negra y una roja. Y saben ustedes que ese es el total de sus pelotitas, ¿sí? Entonces, si yo les digo, aquí en esta bolsa, solamente tengo 2 pelotas, les digo, tengo la blanca y la negra, ustedes sin decirle la otra pelota por deducción pueden saber cuál es, ¿ok? Es decir, no necesitan que yo les dé la respuesta porque por pura deducción ustedes pueden saber cuál es el dato faltante. ¿Sí? Entonces, o vamos a ponerlo de otra forma. Si tenemos la lista de asistencia del grupo y tenemos 50 alumnos y pasamos la lista y tenemos 49 asistentes, con la información de esos 49 asistentes podemos saber quién es el alumno faltante. ¿Sí? Ese alumno extra que nos falta, no necesitamos ver la lista para saber su nombre, porque nada más con saber quién está en el grupo podemos deducir quién es el que falta. ¿Ok? Entonces sí, es como, ¿cuántas preguntas le puedo hacer a mis datos? Con la información que tengo. ¿Sí?
cuántos parámetros puedo calcular con la información que tengo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo poquitos datos, voy a tener muy poquitos grados de libertad. Si yo tengo muchos datos, yo puedo tener muchísimos más grados de libertad. ¿Ok? Entonces, cada distribución de T va a estar, se va a denotar por un grado de libertad diferente. ¿Sale? La varianza puede ser mayor a 1 y a medida que aumenta el tamaño de K, es decir, el aumento del tamaño de los grados de libertad, la varianza se va a aproximar a 1. ¿Sí? La variable T toma valores entre menos infinito y más infinito. Eso quiere decir que es una variable continua de razón y que no vamos a tener valores exactos, sino mayor que y menor que. La función de densidad T de student define una familia de distribuciones porque ya cada valor de grados de libertad va a tener una función de distribución diferente. ¿Ok? Y comparada con la distribución normal, la distribución T es menos alta, ¿sí? Lo que les comentaba, y tiene colas más anchas, por así decirlo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Ok. Entonces, esta es una distribución y vamos a establecer una forma de trabajar la distribución que va a ser a través de sus percentiles. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular los percentiles que me dejan un determinado porcentaje de la distribución alrededor de la media. ¿Sí? Y normalmente esto lo puedo calcular dividiendo entre 2 cuando me están pidiendo ambas colas. ¿Sí? Es decir, si yo quiero dejar el 95% de información alrededor de la media, ¿qué porcentaje debería de dejar en cada extremo de la distribución? ¿Punto 25? Punto 25, exactamente. Entonces, yo voy a establecer el alfa, que va a ser la probabilidad de error con la que quiero estar trabajando. Y normalmente si estoy trabajando con una distribución o una comparación que me tiene que dejar alrededor de la media un porcentaje de datos, ese alfa lo tengo que dividir entre 2 para dejarlo en las dos colas de la distribución. Entonces, si yo quiero trabajar con una confianza del 95%, tengo que dejar de cada lado 25%, punto 25, no es cierto, sí, punto 25 y punto 25, ¿ok? O por así decirlo, 2.5%, 2.5%. Si yo quisiera trabajar al 90% de confianza, ¿cuánto tendría que dejar de cada lado? 5, bueno, punto 5 y punto 5. Punto 0.5, ¿no? Porque punto 5 sería el Sí, cierto. 50%. Entonces tendría que dejar 5% de un lado, 5% del otro lado. ¿Ok? Y así subsecuentemente, ¿no? Vamos a ir viendo ejemplos para ver cómo calcular esto y que les quede un poquito más claro. ¿Sí? Entonces, estos son los percentiles de la distribución del área bajo la curva de la cola derecha. No es necesario que utilicemos la tabla porque podemos utilizar el software, ¿no? Podemos utilizar PQRS o el software si tienen la aplicación en su celular, podemos también utilizar la aplicación en su celular. No he revisado, pero supongo que sí tiene esta distribución. ¿Cómo voy a poder encontrar el percentil que estoy buscando? Pues, el único parámetro que tengo que buscar es
los grados de libertad con los que estoy trabajando y el alfa, ¿sí? La confianza con la que quiero trabajar. Y dependiendo de esos grados de libertad y de esa confianza, es que yo voy a poder encontrar mis percentiles. ¿Ok? Entonces, si pueden abrir su PQRS o su aplicación en su celular. Yo lo voy a tratar de abrir aquí para compartírselos. Entonces, segundo, chicos. Entonces, vamos a poner, voy a ir escribiendo aquí. Entonces, una T con 18 grados de libertad y un alfa de 0.025. Entonces, lo que tengo que buscar aquí, si yo utilizara la tabla, sería el 0.025 de alfa y 18 grados de libertad, ¿sí? Que es 2.10. Sería 0.2.10. ¿Cuál sería el percentil de T con 18 grados de libertad y un alfa de 0.025, pero de forma negativa? ¿Qué sería, chicos? ¿Está aquí en las tablas? Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Está aquí en las tablas? ¿Yo puedo encontrar ese valor negativo? ¿Sí o no? ¿No? No, no está aquí en las tablas. ¿Puedo saber cuál es? ¿Por qué no está aquí en las tablas? Porque nada más tengo la cola del lado derecho. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pero yo sé que es simétrica. Entonces, si yo tengo el valor del lado derecho, el mismo valor lo voy a tener del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, si yo para una T con 18 grados de libertad y un alfa de 0.025 tenía 2.10, ¿cuál debería de ser el del lado izquierdo? 2.10. Menos 2.10. Exactamente. 2.10. Exacto. Si yo quiero calcular
el de menos 0.005, igual aquí en la tabla no lo tengo, pero puedo calcular el positivo y nada más tengo que ponerle el signo negativo. Entonces, la menos t 18 grados de libertad en alfa de 0.005 sería igual a menos, lo único que tengo que buscar aquí es el 0.005 y 18 grados de libertad, sí, que sería 2.8784. ¿Okay? Si lo hacemos con el PQRS, nos debería de salir lo mismo. Entonces aquí en la distribución voy a buscar la distribución de t. El único parámetro que me pide son los de libertad, entonces aquí voy a poner 18 grados de libertad. El primer valor que me pide es con un alfa de 0.025. ¿Dónde pondría ese alfa? Aquí en el percentil. ¿Okay? Entonces quiero dejar del lado derecho 0.025. Y ese es el valor de ¿okay? La t vale 2.101. Si yo quiero dejar el mismo, pero ahora del lado izquierdo, ¿sí? Es decir, dejar 0.025 del lado izquierdo, va a tener el mismo valor, pero ahora de forma negativa. ¿Ok? Y si yo quiero calcular ahora un valor, pero con un 0.005, entonces tengo aquí 2.878, que era lo que yo había calculado. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No. 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 Ok, entonces esta distribución nos va a servir precisamente para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces yo sé con cuánta confianza puedo trabajar una muestra de acuerdo a sus grados de libertad, que diga la distribución de esa muestra, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo para que les quede más claro un poquito de qué es lo que estamos haciendo. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo. Entonces, vamos a suponer que trabajamos, vamos a seguir con el ejemplo de la cerveza y que debemos de tener un 5% de alcohol, ¿ok? Entonces, vamos a tomar una muestra de una producción y vamos a tener una distribución, ¿ok? ¿Sí? Si yo tengo una nueva producción y la distribución tiene una distribución similar, yo voy a esperar que estas dos se traslapen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si las dos distribuciones se traslapan, ¿yo qué podría asumir respecto a sus promedios? ¿Cómo son los promedios? ¿Iguales? Son iguales, exactamente. ¿Qué pasa cuando yo tengo, vamos a suponer, yo tengo una distribución, pero vamos a suponer que esta es la cerveza Guinness con la que estamos trabajando y la comparamos con la distribución de una cerveza
¿Han visto que están vendiendo ahorita una cerveza? No sé si han ido al supermercado. ¿De qué marca es? No recuerdo la marca, pero es una cerveza negra que ahorita están vendiendo, pero y que no Es la de deberían ni Victoria. siquiera de llamar cerveza. Es de Victoria, ¿no? Que creo que tiene 1% de alcohol. Sí, Algo es por una el versión baja en alcohol. Sí, está chafísima eso. Pero bueno, entonces esta es del 5%, ¿no? Y esperaríamos que encontraron esto. Pero nos dan una muestra, nos quieren meter gato por liebre, nos invitan a una reunión y nos dan de la otra cerveza. La otra, ¿cómo sería su distribución? Va a tener una distribución diferente, ¿sí? Si las traslapamos, si yo pongo esta distribución acá arriba, ¿se van a traslapar? No. No. No, no se van a traslapar, ¿sí? Entonces, porque este es de 1% y este es del 5%, no se traslapan. Pero hay veces que están cerca el una de la otra, ¿sí? Entonces, segundo. Vamos a suponer que no estuvieran tan separadas, ¿sí? Sino que estuvieran un poquito más cerca. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a tener un área, que es esta, que es el área en donde yo puedo decir que son iguales, aunque realmente son diferentes. ¿Sale? Esta área precisamente es el área, es el alfa que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces nosotros decidimos qué estrictos queremos ser con esta área. ¿Sí? Si yo soy muy estricto, si yo digo, no es que yo quiero ser súper estricto con mi prueba, ¿cuál sería el alfa que tendríamos que dejar? Pues un alfa de 0, ¿no? Es decir, si yo dejo un alfa de 0, quiere decir que no voy a permitir que se traslapen para nada las dos distribuciones para poder tomar una decisión. Pero hay veces que yo no puedo ser tan estricto porque mis datos no me lo permiten. Entonces yo tengo que ser un poquito más laxo y decir, bueno, voy a dejar un porcentaje de error. Aquí. Dejo aquí un porcentaje de error del 5%. ¿Sale? Entonces, ese porcentaje de error va a ser mi alfa con el que yo voy a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, yo puedo decidir si quiero un alfa del lado izquierdo, si quiero un alfa del lado derecho, o un alfa entre de las dos colas. ¿Ok? ¿De qué dependería eso? Bueno, de la prueba que yo estoy haciendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí no los he perdido? ¿Cómo vamos? Yo sí me perdí un poco en esa parte del alfa. Sí, esta alfa es precisamente lo que me está determinando con qué porcentaje yo me puedo equivocar. ¿Sí? Es decir, si yo pongo aquí un alfa del lado izquierdo, yo puedo decir, es que son las mismas cervezas, pero con un error del 5%. ¿Sí? O son cervezas diferentes con un error del 5%. ¿Ok? Es el porcentaje de error que yo tendría para decir que son iguales o que son diferentes. ¿Ok? Sí. Entonces, obviamente, este sería mi porcentaje de error y eso quiere decir que si yo estoy dejando un alfa de 0.05, ¿de cuánto sería mi confianza? De 0.95, ¿no? Mi confianza sería de 0.95. Ahora, de qué lado voy a dejar ese alfa? Pues depende de la prueba que yo quiera realizar.
¿sí? Es decir, si yo quiero decir, voy a poner aquí varios ejemplos. Tengo la media 1 y tengo la media 2. ¿Ok? Entonces, si yo quiero decir que una de las dos medias es mayor a la otra, entonces yo tendría que dejar mi alfa del lado derecho, ¿sí? Porque lo que yo estoy viendo, lo que estoy tratando de comprobar es que la otra distribución está por encima, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero decir que mi alfa, que diga que una media es menor que la otra, entonces tengo que dejar el alfa del lado izquierdo. Cuando hagan sus apuntes, ustedes hagan los bonitos, porque a mí me quedan muy feos. ¿Ok? Entonces tendré que dejar el alfa de la izquierda cuando estoy diciendo que es menor. Y si yo quiero decir que son iguales las dos medias, entonces este sería mayor que, este sería menor que. Y si yo quiero decir que son iguales, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que estoy asumiendo en mi hipótesis? Que las distribuciones son iguales. ¿Ok? Entonces, yo estoy asumiendo que las distribuciones son iguales, entonces tendría que dejar el alfa distribuido en los dos lados. ¿Ok? Entonces esto me establece una igualdad. Entonces, dependiendo de la muestra y dependiendo de la prueba, es donde yo voy a dejar ese alfa para determinar cuál es el valor de t de mi prueba. ¿Ok? Si yo quiero decir que es mayor que, entonces tengo que dejarlo del lado derecho. Si es menor que, tengo que dejarlo del izquierdo. Si estoy buscando una igualdad, tengo que dejarlo en ambas colas. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera buscar un alfa de 0.05, sí, una confianza del 95%, entonces aquí de cuánto sería el valor de alfa, sería igual a 0.05. Aquí de cuánto sería el alfa, de 0.05. Y aquí de cuánto sería de 0.025 y del otro lado 0.025. ¿Sí? Porque es este alfa que se divide entre las dos colas de la distribución. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, regresando aquí a mi presentación, estos son los valores que habíamos calculado y sin ningún problema. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Sobre cómo buscar un valor de t? No. ¿No? No. Ok. Entonces, normalmente, cuando se hace investigación, dependiendo del tipo de análisis, cuando hacen una publicación y que la muestra es pequeña y que se adecúa a este tipo de distribución, en las salidas, en los resultados de los artículos, ponen el valor de t y además del valor de t pueden poner el alfa o pueden poner la probabilidad de rechazo, ¿ok? Que sería el p-value. Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea. Bueno, van a ser dos. Una, buscar percentiles de t. Y la otra va a ser buscar un artículo científico, puede ser en español o en inglés, como ustedes quieran, donde estén utilizando una distribución de t
y tienen que poner el cuadro con las salidas, ¿ok? Es decir, cuál fue el valor de t que ellos encontraron y con qué alfa estuvieron trabajando, cuál era la probabilidad con la que estuvieron trabajando, ¿ok? ¿Preguntas? Tío, Universidad en línea, ¿verdad? Sí, la voy a subir a FMVZ en línea. Todas las tareas se las subo ahí, Gracias. ¿ok? yo tengo una duda. Entonces, alfa es la las dos comparaciones se puedan empalmar o cómo? Es que no me queda muy claro. Alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis que tú estás estableciendo como nula, ¿ok? Todavía no hemos entrado a prueba de hipótesis, pero lo podemos ir viendo desde ahorita. Entonces, tú puedes establecer cuáles son tus hipótesis y tú estableces ese alfa, ¿ok? Entonces, tú puedes decir, vamos a suponer que algunos de ustedes hace su tesis para graduarse de licenciatura y trabaja con cerditos, ¿ok? Y prueban un probiótico en cerditos y lo que quieren comprobar es que su probiótico es mejor, ¿sí? Es decir, le mejora vamos a suponer que disminuye la cantidad de diarreas en cerdos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería? Tenemos que establecer dos hipótesis. Tenemos que establecer una hipótesis nula. En la hipótesis nula normalmente se establece la igualdad o que no está pasando nada, ¿sí? Entonces, en este caso, sería que la media del probiótico es igual a la media del grupo control, ¿ok? ¿Cuál sería su hipótesis alterna? Que la media del probiótico es menor a la media del control. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Ok. Sí. Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal en su trabajo de investigación? Obviamente lo que ustedes quieren es quedarse con esta, ¿no? Rechazar la hipótesis nula y quedarse con esta. Entonces, en una situación ideal, ustedes tendrían que la distribución de las diarreas de los cerditos que usaron el probiótico es menor a la distribución de la media del grupo control. Esta sería la situación ideal. ¿Sale? Ahora, yo aquí podría decir con un 100, si fueran estas las distribuciones, yo podría decir con un casi llegar al 100% de seguridad para decir que las distribuciones son diferentes y que la media del grupo del probiótico es menor a la media del grupo control, ¿sí? Pero normalmente no sucede esto. Normalmente vamos a encontrar que están un poquito cerca, porque acuérdense, cada media va acompañada de su varianza y de su desviación estándar. Entonces, esta variabilidad hace que esto se puedan traslapar, ¿ok? Entonces, si se traslapan, van a estar así más o menos, ¿ok? Entonces, yo puedo decidir con qué confianza puedo decir que rechazo la hipótesis nula en favor de la alterna, ¿sí? Si yo pongo muy poquita confianza, ¿ok? Vamos a suponer que yo digo, no, con un 60% de confianza, ¿ok? ¿De cuánto sería mi alfa? Si yo tengo una confianza del 60%. 40. De 40.
¿sí? Entonces, si yo pongo un alfa de una confianza del 60%, entonces mi alfa estaría aquí, ¿ok? Sería de 0.4. Puedo decir, con esto podría decir que la media está por debajo de la media de mi grupo control. Sí. Si se fijan, o sea, vamos a suponer que ya no tomamos este valor como el punto de corte, entonces yo digo, no, es que esta distribución ya no tocó este valor de alfa. ¿Ok? Entonces, puedo decir con un 40% de confianza que que el grupo de probiótico es menor al grupo control. Ahora, ¿ustedes creen que es válido hacer un análisis estadístico con una confianza del 60%? ¿Ustedes comprarían eso? No, No, obviamente no, es casi echarse un volado. Entonces lo que se busca es poner un alfa que nos dé muchísimo más confianza. Entonces dices, bueno, voy a poner un alfa aquí. Un alfa de 0.05. Entonces yo sé que tengo una confianza del 95%. Y entonces si la distribución está cayendo aquí, entonces yo puedo decir que con una confianza del 95%, que sí es menor o que no es menor. ¿Ok? Entonces, básicamente este alfa lo que te indica es cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Ok? Entonces, simplemente es un grado de error o con la que estamos haciendo la prueba. Y normalmente esto lo tenemos que definir nosotros. Cuando estamos haciendo ya análisis estadístico con un programa de computadora, sí vamos a suponer que ya están utilizando el SPSS o R o ustedes estaban utilizando Blue Sky Statistics, creo. Normalmente no tienen que establecer el alfa, sino la computadora en automático les da los valores y te dice cuál es la probabilidad. ¿Ok? Si lo hacen a mano, sí se tiene que establecer el alfa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vale, chicos? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, hasta